ahí sí. También entra la formación de imágenes en espejos planos, pero por ejemplo, como sus características, que tiene el mismo tamaño que la imagen, tiene el mismo tamaño que el objeto, eh, dónde se forma, si es virtual, si está derecha, etcétera, etcétera. Hasta ahí nomás, digamos, y también esa formulita entra, esa donde había que, a ver, les voy a compartir, donde había que una formulita para dos espejos que están formando un ángulo. Es el otro concepto que entra mañana, ¿no es cierto?, en la prueba de mañana. Por ejemplo, si... Un segundo, ahora sí, ahí sí. Por ejemplo, la fórmula es la siguiente: el número de imágenes es 360 partido en el ángulo que forman los espejos menos 1. Esa formulita entra porque hay tres ejercicios donde hay que buscar el número de imágenes. Si es que forman un ángulo, no sé, por dar un ejemplo, de 30 grados, dos espejos que forman un ángulo de 30 grados entre ellos, voy a buscar el número de imágenes ahí, reemplazo por 30 acá, y tengo 360 partido en 30 menos 1, eso sería 12 menos 1, 11 imágenes, ¿ya? De eso se tratan los ejercicios que entran en la prueba. Entonces, reflexión especular, difusa, ley de la reflexión, formación de imágenes en espejos planos, ¿sí? Y esta fórmula, eso es todo lo que entra en la prueba de mañana. Ya, en esta clase vamos a ver, tengo un segundo. Sí, siempre se me olvida grabar, estimado, gracias. Déjeme admitir esto, que llegando, ok. Ya. En esta clase vamos a ver lo siguiente, vamos a ver, estos son los objetivos, ¿no es cierto? Comprender la clasificación de los espejos curvos, comprender y aplicar la formación de las imágenes en espejos curvos. Ya, esto no va, y esto no entra en la prueba, nada de esto, ¿ya? Esto es materia, digamos, para la próxima prueba. ¿Sí? Vamos a avanzar porque vamos muy atrasados los contenidos, ¿sí? Por eso que decidí avanzar mejor, aparte que la prueba la hice súper, pero súper fácil. Si usted ha entrado todos los días a clases, son las mismas preguntas casi, prácticamente. Tiene 5 preguntas de la prueba anterior, y las mismas, así que si entró a la corrección de la prueba anterior no tiene por qué tener esas preguntas malas. Además está todo en webclass, cada clase grabada está ahí, y las clases con rayas también, así que ahí también están los ejercicios resueltos, ¿sí? Para que pueda estudiar. Y además le voy a dar 3 días, y como le voy a dar 3 días también puede estudiar durante la prueba misma. ¿Fija? Ya, entonces el objetivo es comprender la clasificación de los espejos curvos, comprender y aplicar la formación de imágenes en espejos curvos. Ese es el objetivo. Ya, existen dos tipos de espejos curvos, ¿sí? Ya empezamos con esto en la clase anterior. Existen dos clases de espejos curvos, uno se llama cóncavo o convergente, el otro espejo convexo o divergente. La palabra converger es juntarse, ¿ya? En un punto dado. Y la palabra diverger es alejarse de un punto dado, ¿ya? Para que les quede más clara la idea, un espejo cóncavo sería algo como esto, ¿sí? Si un espejo cóncavo, si usted lo mira desde este lado, ¿sí? Si usted es el objeto en este caso y mira, está frente a un espejo cóncavo, sería algo así como esto. Cóncavo o convergente. Y un espejo divergente o convexo sería algo así como esto. Si este es el espejo y usted está aquí, ese sería un espejo cóncavo, perdón, convexo o divergente. ¿Por qué estos espejos se llaman, espera un poquito, estoy admitiendo a personas que estaban afuera, que a veces no me avisa que hay participantes afuera, tengo que ir y mirar acá a uno y ahí los deje entrar, ahí sí. Ya. ¿Cuáles son las cualidades de estos dos espejos, el espejo convexo o divergente y el espejo cóncavo convergente? Bueno, su nombre lo dice. El espejo cóncavo o convergente
los rayos van a converger, es decir, se van a juntar en un punto, los rayos paralelos que llegan al espejo. Por ejemplo, este es el espejo cóncavo o convergente, ¿no es cierto? Supongamos que voy a dibujar, ¿no es cierto?, otro espejo cóncavo. Y voy a dibujar un haz de rayos paralelos, es decir, un montón de rayos paralelos que lleguen al espejo, ¿sí? Si dibujo rayos paralelos que van hacia el espejo, voy a dibujar con rojo, por ejemplo ese, por ejemplo este, por ejemplo este. Supongamos que este pasa justo por el centro del espejo, ese de ahí, ese y ese. Supongamos que son todos paralelos, ya ese no quedó ni este. A ver, ese no quedó tan paralelo, por ahí, pareciera, y ese por ahí, ya. Entonces estos rayos paralelos que llegan al espejo cóncavo o convergente, como su nombre lo dice, los rayos van a converger a un punto. Ese punto se llama foco, foco del espejo. Por ejemplo, el primer rayo va a reflejarse pasando por el foco, el segundo rayo va a reflejarse pasando por el foco, el tercer rayo va a reflejarse pasando por el foco, por donde mismo porque está justo en el medio, ya el rayo que pasa por el medio del espejo se devuelve por donde mismo. Y esto es todo lo demás, o sea, todos pasan por el foco, de hecho. Todos pasan por el punto, ese punto de ahí, o convergen a un punto llamado foco del espejo. El espejo. ¿Ya? En el espejo cóncavo, el foco está al frente del espejo, siempre. En cambio, en el espejo convexo divergente, lo voy a dibujar acá ahora. ¿Sí? Si este es un espejo convexo, ¿no es cierto? O divergente, los rayos paralelos que lleguen al espejo, ¿no? Que es un rayo paralelo, este es un rayo paralelo, este pasa justo por el medio del espejo, este sería otro rayo paralelo, y el último, supongamos ese, ¿ya? Supongamos que esos son rayos paralelos que inciden en el espejo, es decir, chocan con el espejo. ¿Qué va a pasar con ello? A diferencia del espejo cóncavo, que era ese que está ahí, los rayos convergían o se juntaban en un punto llamado foco, estos se van a alejar como si vinieran de un punto por detrás del espejo. Ese punto que está detrás del espejo se llama foco, ¿ya? Supongamos que es el foco. Estos rayos se van a reflejar como si vinieran desde el foco, es decir, eh, voy a dibujar unas líneas primero, son las proyecciones, ¿ya? Para no perderme. Ahí, chutando. Sí. Entonces estos rayos paralelos se van a diverger, es decir, se van a separar como si vinieran desde atrás del espejo, desde el foco, ¿ya? Así el primer rayo, por ejemplo, que chocó con el espejo, ese que está ahí, va a reflejarse para allá como si viniera de este punto. Ahí. Déjame correr esto un poquito, ahí, ¿sí? Voy a dejar de entrar a otros compañeros, ahí está. Este segundo rayo se va a reflejar como si viniera desde el foco, es decir, se va a alejar como si viniera desde acá atrás, desde el foco. Este también, por donde mismo, este de aquí también se va a alejar como si viniera desde el foco, y este también se va a alejar como si viniera desde el foco, ¿ya? Es decir, que los espejos convexos o divergentes, los rayos paralelos que lleguen a él se reflejan como si vinieran desde el foco. Es decir, que el foco en un espejo convexo está detrás del espejo, ¿sí? Eh, de nuevo, tenemos el espejo cóncavo o convergente, donde los rayos paralelos que lleguen a él van a converger o se van a juntar en un punto llamado foco. Y tenemos el espejo convexo o divergente, donde los rayos paralelos que lleguen a él van a diverger, es decir, se van a separar o se van a reflejar separándose como si vinieran desde un punto interior del espejo llamado foco. ¿Sí? Querido y estimado, ¿alguna pregunta con respecto a lo que acabo de decir? La diferencia entre los espejos cóncavos
convergente y el espejo convexo divergente. ¿Entendieron eso? ¿Cómo es la forma? ¿Qué pasa con los rayos paralelos que llegan a ellos? ¿Se entendió o no se entendió eso? ¿Explicamos de nuevo o no lo explicamos? ¿Sí? Si alguien... ¿Qué dicen ustedes? ¿Se entendió? Veamos. ¿Todo entendieron? ¿Sí? ¿No? Ahí llegó alguien. Dice, profe, ¿puede repetirlo otra vez? Sí, por supuesto. Mire. Existen dos clases de espejos, ¿ya? Un espejo que se llama cóncavo. Bueno, existen dos clases de espejos curvos, ¿ya? Existen más de dos clases, pero nosotros vamos a estudiar dos. El cóncavo o convergente y el convexo o divergente. ¿Cuál es la forma del espejo cóncavo? Tiene una guatita, ¿cierto? Que si usted se ubica al frente, la guatita sería hacia adentro de usted, ¿sí? Si usted es el observador que está acá, parado frente al espejo, ese sería un espejo cóncavo. Es como cuando uno se mira con una cucharita, ¿sí? Si la cucharita tiene la curvatura hacia adentro, es un espejo cóncavo. El espejo divergente tiene la guatita hacia afuera, es decir, si usted es el observador y se para frente a un espejo cóncavo, sería esto, ¿ya? Esa guatita hacia usted sería el espejo convexo, ¿sí? Y este sería el espejo cóncavo. Por ejemplo, si usted se mira en una cuchara, pero la pone al revés de como lo miraba antes, sería eso así, ¿sí? Uno se puede ver una cuchara cuando está nueva, ¿ya? Funciona como espejo cóncavo o como espejo convexo. Esos son los dos tipos de espejos. ¿Por qué se llama convergente uno y por qué se llama divergente el otro? Tiene que ver con los rayos paralelos que lleguen al espejo. Por ejemplo, ¿por qué este espejo cóncavo se llama espejo convergente? ¿Qué significa converger? Converger significa unirse en un punto, ¿sí? Entonces en el espejo cóncavo, nuevamente usted, el observador, está acá, ¿ya? Está frente al espejo. Eh, los rayos paralelos que llegan al espejo, los rayos de luz, me refiero, ¿no es cierto? Paralelos que llegan al espejo, como por ejemplo S, uno que pase por el medio, siempre es conveniente dibujar uno que pase por el medio. S y S, supongamos que son todos paralelos, todos van a pasar por un mismo punto que se llama foco, ¿sí? Es decir, el primer rayo converge hacia el foco, el segundo rayo converge hacia el foco, el tercer rayo converge hacia el foco, es decir, se vuelve lo mismo, el otro también converge hacia el foco y el último también converge hacia el foco. Es decir, todos los rayos paralelos que incidan en la superficie del espejo se van a reflejar pasando por el mismo punto, que se llama foco del espejo. Mire, hay aplicaciones de esto, mire, hay algunas plantas de electricidad que usan espejos cóncavos, ¿no es cierto? Tal que los rayos que le lleguen paralelos del sol los va a reflejar en un puro punto. Y en ese punto, ¿no es cierto?, la temperatura aumenta mucho. Entonces ahí ponen un recipiente con agua, ese recipiente con agua hierve, ¿no es cierto? Y eso, el vapor hace girar una turbina que va a generar electricidad finalmente, ¿ya? Existen de estas aplicaciones de estos espejos, ¿ya? Ese se llama cóncavo o convergente, ¿por qué? Porque todos los rayos paralelos que llegan al espejo van a converger o se van a juntar, que es lo mismo, en un puro punto. Ese punto se llama foco del espejo. El otro espejo, el convexo, este que está acá, ese que está ahí, ¿por qué se llama convexo o divergente? Si usted el observador está por aquí, ¿cierto?
todos los rayos paralelos que llegan al espejo van a diverger. ¿Qué significa diverger? Significa separarse. Se van a separar. Chuta, me quedaron nada muy católicos los rayos, ¿ya? Ahí. Son rayos paralelos, ya supongamos. Supongamos que este pasa justo por el medio, ¿ya? Esos rayos van a diverger, este espejo es convexo o divergente. Que lo que es diverger es separarse de un punto en común. Es decir, estos rayos que están acá se van a separar entre ellos cuando se reflejen en el espejo como si vinieran del foco. ¿Ya? Es decir, si ese es el foco, los rayos eh, perdón, los rayos divergen como si vinieran desde detrás del espejo. Así no lo voy a hacer. Esta línea la hago para no perder. O sea que los rayos paralelos que llegan aquí al espejo convexo divergen, se separan como si vinieran desde atrás, como si vinieran de este punto. Se separan los rayos como si vinieran de ese punto, del foco. Entonces, tenemos dos espejos principales, ¿ya? El espejo cóncavo o convergente, que es este, el espejo convexo o divergente, que es este. En el espejo convergente, ¿no es cierto? Ese que está ahí, los rayos paralelos que llegan al espejo van a converger a un punto, es decir, se van a juntar en un punto llamado foco. En el espejo divergente, los rayos paralelos al eje óptico van a diverger, es decir, van a separarse como si vinieran de un punto detrás del espejo que se llama foco. Es decir, que el espejo cóncavo, ese que está ahí, tiene el foco acá, ese que está ahí tiene el foco acá, y el espejo convexo, ese así, tiene el foco por detrás del espejo. ¿Ya? ¿Queda más claro o no, estimada? Queridos pequeños, a ver. Sí, ya, Catalina. ¿Alguien más tiene dudas con esto? A ver. No, profe, me dice el Martín, ya. Bueno, teniendo claro esto, ¿no es cierto? A ver, ya. Vamos a repetir porque hay personas que aún no entienden. Espérenme, denme un segundo. Denme un segundo, voy a ir a buscar una cucharita. Denme un segundo. Ya, llegué. Miren, esta cucharita que tengo acá es como si fuera un espejo. Miren. Se forman imágenes detrás de él. ¿Sí? Por ejemplo, este plumón que voy a poner acá, por adentro de la cuchara, ¿no es cierto? Se va a formar una imagen. Si yo doy vuelta a la cuchara, se va a formar otra imagen. ¿Se fijan? Si yo muevo aquí, la imagen se forma. Miren, este espejo que está aquí, si yo lo miro con la curvatura hacia adentro, ¿no es cierto? Yo soy el observador, estoy mirando para allá, ¿sí? Sería un espejo cóncavo, ¿ok? Si usted tiene una cucharita más o menos que no esté tan rayada, ¿no es cierto? En su casita, voy a limpiar esto un poco. ¿Sí? Igual están bien rayadas, pero si están medias nuevas se nota más, ¿sí? Yo coloco un objeto frente al espejo, ¿sí? Se va a formar una imagen, ¿ok?
Pero esta imagen está al revés, ¿sí? Si yo acerco el objeto a tal punto, la imagen vuelve a la normalidad, pero se ve más grande, ¿ok? Entonces la formación de imagen en el espejo cóncavo va a depender de la posición en la cual esté el objeto, pero no importa. De eso vamos a hablar después. Ese espejo cóncavo, que se ve ahí, y al otro lado sería un espejo convexo, donde todo se ve más pequeño, ¿ok? Donde todo se ve más pequeño, ¿se fija? Pueden ver el computador, ¿no es cierto? Mi cortina, ¿sí? ¿Se alcanza a ver la imagen? Creo que sí. Estos espejos convexos son los típicos que colocan en la esquina en los estacionamientos y se ve todo, ¿sí? Se ve la imagen derecha, pero más pequeña, siempre, ¿ya? Entonces, ese espejo es convexo o convergente, y al otro lado, sería un espejo divergente, perdón, este es un espejo cóncavo o convergente, y al otro lado sería un espejo divergente o convexo. Tiene el mismo nombre, convexo o divergente, cóncavo o convergente. Ya. Entonces, ¿por qué se llama convergente este espejo? Porque todos los rayos paralelos que lleguen a él se van a reflejar pasando por un punto que está acá, el punto está adelante del espejo cóncavo, ese punto se llama foco. Todos los rayos paralelos que lleguen a él, todos los rayos paralelos de luz que lleguen a él, se van a reflejar pasando por ese punto, que se llama foco. En el espejo convexo, que es al otro lado, de ahí, todos los rayos paralelos que lleguen a él, se llama convexo divergente, se van a separar unos de otros, como si vinieran de un punto atrás, se llama foco. Ambos espejos, el cóncavo y el convexo, tienen un foco, ¿ya? En el espejo cóncavo, el foco está acá adelante, en el espejo convexo está por detrás del espejo. Ahora dibujándolo, miren. Ahora dibujándolo, esto sería eh, un espejo cóncavo o convergente, ¿ya? Como la cucharita, ¿no es cierto? Como la cucharita, así. Cuando usted se mira en la cuchara, eso sería un espejo cóncavo. ¿Cuál es la particularidad que tiene el espejo cóncavo? Que todos los rayos paralelos que lleguen a él se van a reflejar pasando por un punto. Si es un rayo paralelo y un rayo paralelo, se van a reflejar pasando por el punto que se llama foco. ¿Sí? Ahí tiene el foco. Y el espejo convexo divergente, todos los rayos paralelos que lleguen a él se van a separar como si vinieran desde el foco que está detrás del espejo. ¿Sí? Los rayos se van a reflejar, se van a separar o van a diverger como si vinieran detrás del espejo. Es decir, que si tenemos la cuchara, ¿no es cierto? La cuchara estaría así. Ahí estaría usted con su cuchara, ¿no es cierto? Mirándose y todos los rayos paralelos que lleguen a él van a diverger como si vinieran de un punto que está detrás del espejo llamado foco. Miren, ya no sé más cómo explicarlo, ¿sí? Pero mire, espejo cóncavo, curvatura hacia adentro, ¿sí? Ahí, imagen al revés, ¿se fija? Y después imagen al derecho, imagen al revés, imagen al derecho. Espejo cóncavo o convergente, los rayos paralelos que lleguen a él convergen en un punto que está delante del espejo, y el espejo convexo, la cucharita al revés, ¿cierto? Ahí está. La cucharita al revés sería un espejo convexo. Entonces todos los rayos que lleguen a él, paralelo, van a diverger, es decir, se van a separar entre ellos, como si vinieran desde aquí atrás del foco. No sé si queda un poquito más claro con la cuchara, ¿sí? La cuchara es el mejor ejemplo de espejo cóncavo y convexo.
que tenemos común y corriente. Dice, ya entendí, ya bacán. Ok, ya. Vamos a avanzar un poquito, ¿sí? Ya teniendo clara la diferencia entre un espejo cóncavo y convexo, vamos a hablar de los elementos que tienen los espejos, ¿sí? Las partes del espejo o elementos del espejo curvo son el centro de curvatura, el eje óptico, el foco y el vértice. Voy a dibujar al tiro eso, ¿ya? En el espejo plano, nosotros dibujábamos el espejo, ¿no es cierto? En este caso, el espejo cóncavo, vamos a dibujar el espejo. Vamos a dejar un espejo mejor. Ahí, ¿sí? Y vamos a dibujar una línea que parte el espejo en dos partes iguales. Es decir, vamos a dibujar una línea que parte el espejo en dos partes iguales, que pase más o menos por aquí. Ya, supongamos que esa línea parte el espejo en dos partes iguales. Esa línea se llama eje óptico. Ya, ¿qué otro elemento nos falta? Tenemos el eje óptico, el foco, ¿sí? Que sería ese punto que está al frente, ¿no es cierto? Ese sería el foco. Si usted se fija aquí cuando dibujé estos rayos paralelos, ese rayo de al medio pasa justo por el eje óptico, ¿sí? En fin, ahí está el foco, ¿no es cierto? El eje óptico sería ese que está ahí, que parte el espejo en dos partes iguales. Ese de ahí sería el vértice, ese punto donde choca el eje óptico con el espejo. Se llama vértice. Y a una distancia igual, a la misma distancia del foco y el vértice, hay otro punto que se llama centro de curvatura, ¿ya? Entonces, tenemos el eje óptico, vértice, el foco, y C sería el centro de curvatura, ¿ya? Sería el C. Este ejemplo está para el espejo cóncavo, pero también es válido para el espejo convexo. Es decir, ese sería el eje óptico, ese sería el foco, este sería el centro de curvatura y ese sería el vértice. Están todos por los lados, pero cuando busquemos una imagen, lo vamos a poner por acá, ¿ya? Pero igual están todos por el otro lado, ¿sí? Entonces, eh, esos son los elementos que tiene un espejo cóncavo y son los mismos que tiene el espejo convexo. Eh, Son puntos que cuando uno compra un espejo no viene con el eje óptico, no viene con el vértice, viene con un foco, obviamente, y con el centro de curvatura. Son eh, representaciones gráficas de los elementos del espejo, ¿ya? No es que vengan con estas cosas los espejos, no vienen con eso, ¿sí? Es para facilitar el estudio de la formación de imagen. Entonces, los elementos de cualquier espejo, ¿sí? Curvo, ¿sí? Son el centro de curvatura, el eje óptico, el foco y el vértice. Eso que dibujé acá. El vértice es el punto donde el eje óptico corta al espejo en dos partes iguales. El foco es el punto donde van a converger los rayos, que ya explicamos cuál es ese punto. Y el centro de curvatura está a la misma distancia que tiene el foco del vértice. Hacia atrás, ahí está el centro de curvatura. ¿Ok? Ya. Eh, También, estos espejos tienen rayos notables. Un segundito, chicos, tengo un problemita aquí. Un segundito.
Ya, volví, ahí sí. Ok, tuve un problema aquí en la casa. Ya, sigamos entonces. Tenemos los elementos del espejo, las partes del espejo. Centro de curvatura, foco, vértice, eje óptico. ¿Ok? Nos vamos a dibujar siempre que busquemos una imagen. Y para buscar una imagen en un espejo cóncavo o convexo, vamos a seguir los siguientes pasos que se llaman rayos notables. ¿Ya? Uno que pase por el centro de curvatura, uno que pase por el anillo eje óptico, otro que pase por el foco y otro que pase por el vértice. A ver, voy a explicar al tiro eso. Déjenme. Voy a copiar eso que está ahí. ¿Sí? Con los rayos notables y me los voy a llevar para acá. Los voy a pegar aquí para que los tengamos. Miren. Entonces voy a dibujar los rayos notables para que los conozcan. Tenemos el espejo, centro de curvatura, perdón, el eje óptico, sería ese. Tenemos el vértice, el foco y el centro de curvatura. Entonces, un rayo que pase por el centro de curvatura va a ser mi primer rayo notable. ¿Por qué? Porque aquí vamos a poner objetos, como los poníamos en los espejos planos, ¿se acuerdan? Y tirábamos dos rayitos de la punta, ¿se acuerdan o no? En el espejo plano. Aquí vamos a hacer lo mismo. Pero aquí puedo tirar 4 rayos diferentes. Aunque con 2 basta para encontrar la imagen. Mire, fíjese. Primero, vamos a seguir y vamos a decir que vamos a dibujar un rayo que pase por el centro de curvatura. Mire. Es el... ¡Oh, Margot! Ya. Ese sería un rayo que pase por el centro de curvatura. Ese rayo que pasa por el centro de curvatura, cuando choque con el espejo, se va a reflejar por donde mismo. Se va a devolver por donde mismo. Ese va a ser mi primer rayo notable. ¿Sí? De nuevo, un rayo notable que pase por el centro de curvatura se va a reflejar pasando por donde mismo. El segundo rayo notable es el paralelo al eje, es decir, al eje óptico. ¿Ya? Paralelo, estoy escribiendo con flecha. Paralelo al eje óptico. ¿Sí? Sería el siguiente. Veamos cuál es ese, mire. El paralelo al eje óptico, nuevamente voy a dibujar un espejo cóncavo, ¿sí? Mi eje de curvatura, como siempre, ahí. Bueno, disculpen el dibujo del espejo ya, pero bueno. Eso sería el vértice, el foco y el centro, ¿no es cierto? Un eje paralelo al eje óptico, un rayo paralelo al eje óptico, sería algo como esto. O sería, esto sería, mire, un rayo paralelo al eje óptico, como ese. ¿Puede ser uno por abajo, profe? Sí, también puede ser un rayo paralelo al eje óptico por abajo. Este rayo paralelo al eje óptico, cuando choque con el espejo, le va a pasar lo que le pasaba a los rayos paralelos. Va a pasar por el foco. ¿Se fija? Este rayo paralelo al eje óptico, perdón, sí, paralelo al eje óptico, se va a reflejar pasando por el foco. Hemos visto dos rayos notables. Primero, el que pasa por el centro de curvatura se refleja por donde mismo. El segundo, un rayo paralelo al eje óptico se refleja pasando por el foco. El tercero, mire, un rayo que pase por el foco. Ahora un rayo que pase por el foco, fíjese. Voy a volver a dibujar mi espejo, ¿sí? Mi eje óptico, que sería, perdón, que sería ese, ahí, que pasa por el medio. ¿Qué elementos tendría? Tendría el vértice, el foco, el centro de curvatura, y un rayo que pase por el foco, fíjese, sería un rayo como este, mire.
un rayo que pase por el foco. ¿Cómo creen ustedes que se va a reflejar un rayo que pase por el foco? A ver. Lo que crean nomás, díganme algo. ¿Cómo se va a reflejar? ¿A alguien se le ocurre algo? A ver. No, no se va a devolver por donde mismo, estimada. Va a ser paralelo al eje óptico. Se va a reflejar paralelo al eje óptico. Fíjese que es al revés de este. Este es un rayo paralelo, ¿sí? Se refleja pasando por el foco, y el otro, un rayo que pasa por el foco, se refleja paralelo. Se cumple eso. Exacto, reflejándose. Hemos visto tres rayos notables, mire. El primero, el que pasa por el centro de curvatura, se devuelve por donde mismo. Ese sí se devuelve por donde mismo. Después un rayo paralelo al eje óptico, cuando llega al espejo se va a reflejar pasando por el foco. Luego vimos que un rayo que pase por el foco se va a reflejar paralelo al eje óptico, y nos falta el que pase por el vértice, ¿ya? Nos falta el rayo que va a pasar por el vértice, ese rayo de abajo, el último rayo notable. Así que voy a dibujar mi espejo cóncavo, ¿no es cierto? Mi eje óptico, ¿sí? Mi eje óptico. Y los elementos, ¿no es cierto? Que sería el vértice, el foco y el centro de curvatura. Ahora esa punta de flecha, ese es el eje óptico. Uno que pase por el vértice, un rayo, no voy a dibujar el rayo que pase por el eje óptico, ya va a ser un rayo con un ángulo, ¿sí? Si el rayo pasa con un ángulo por el eje óptico, como por ejemplo, ay, qué torpe, qué tanto ahí sí. Como por ejemplo ese, con un ángulo, ¿cómo se va a reflejar? Siguiendo la ley de la reflexión. Ahí sí. Siguiendo la ley de la reflexión, ahora el eje óptico me va a servir como recta normal. Es decir, que el rayo que se vaya a reflejar aquí tiene que tener el mismo ángulo que el otro. ¿Fija? Esos ángulos tienen que ser iguales. Ya, de nuevo, todo de nuevo. Mire, hemos visto lo siguiente. ¿Para qué nos van a servir los rayos notables? Nos van a servir para buscar una imagen, como cuando buscábamos una imagen en un espejo plano, dibujábamos el objeto y sacábamos dos rayos, uno derecho, se volvía por donde mismo, y uno al vértice, que cumplía con la ley de la reflexión. ¿Se acuerdan? Proyectábamos esto y en ese punto donde se juntaban era donde se formaba la imagen. Esas imágenes tienen ciertas características. Acá, en los espejos curvos también, vamos a sacar desde la punta del objeto rayos. ¿Qué rayos? Rayos notables, ¿sí? Con dos de estos rayos nos basta para encontrar una imagen. Ok, antes de eso voy a hacer un pequeño resumen. Primero, existen dos clases de espejos: el espejo cóncavo o convergente y el espejo convexo o divergente. El espejo cóncavo convergente, todos los rayos paralelos que lleguen a él se van a reflejar pasando por un punto que se llama foco. En el espejo convexo o divergente, todos los rayos paralelos que lleguen al espejo se van a reflejar como si vinieran desde el foco que está detrás del espejo. ¿Qué más? Dijimos que los espejos tenían elementos o partes. Las partes o elementos son el centro de curvatura, el eje óptico, el foco y el vértice, que serían estas cosas que están acá. Miren. Así que lo desplacé, eso, están ahí. ¿Ya? El eje óptico siempre va a ser una recta que va a partir del espejo en dos partes iguales, al dibujo del espejo, ¿sí? En dos partes iguales. Donde se junta o donde se intersecta el eje óptico con el espejo se llama vértice. Luego viene el foco, que ya gastamos, que era donde convergían los rayos, ¿no es cierto? Y el centro de curvatura, que tiene la misma distancia que hay del foco al vértice. ¿Ya? Tiene que haber desde el foco al centro de curvatura. Si esa distancia es 10 centímetros, aquí también deberían haber 10 centímetros también. Ok.
Lo mismo con el espejo convexo, también tiene vértice, foco, centro de curvatura y eje óptico, ¿sí? Luego, hablamos de 4 rayos que les llamamos rayos notables, ¿sí? Los rayos notables son uno que pase por el centro, otro paralelo al eje óptico, otro que pase por el foco del espejo y otro que pase por el vértice del espejo. El rayo que pasa por el centro, ¿no es cierto? Este rayo de acá, que pasa por el centro de curvatura, se refiere aquí al centro de curvatura, se refleja por donde mismo vino. Se refleja por donde mismo vino, ¿sí? Es decir, pasando por el centro de curvatura también. El siguiente rayo notable en el espejo cóncavo es el paralelo al eje óptico. Ese que está ahí. Sería el rayo verde aquí. El rayo paralelo al eje óptico que llega al espejo se va a reflejar pasando por el foco del espejo. El siguiente rayo notable que vimos es el que pasa por el foco. El que pasa por el foco le pasa algo parecido al paralelo del eje óptico que se rebotaba pasando por el foco. Este que pasa por el foco rebota paralelo al eje óptico. ¿Puede pasar por el otro lado, profe? Sí, puede pasar de aquí para allá y se va a reflejar también paralelo al eje óptico. Y el último rayo notable que vimos es el que pasa por el vértice, no va a pasar por el eje óptico, ya es con un ángulo, ¿sí? Justo choca aquí en el vértice, y cuando choca con el vértice se va a reflejar, siguiendo la ley de la reflexión, ese ángulo que forma el rayo incidente con la normal, que en este caso es el eje óptico, es igual al rayo reflejado, al ángulo que se forma con el rayo reflejado y el eje óptico, recta normal. Esos serían los 4 rayos notables, ¿no es cierto?, que existen en el espejo. Preguntas, chiquillos, nos queda un minutito. Preguntas. Espejos. Convexo. Cóncavo. Preguntas. Preguntas, insultos. Ahí se ven ustedes. Miren. Ninguna pregunta, nada, creo que quedó todo claro. Ya. Ok, chicos, vamos a quedar hasta acá entonces. Muchas gracias por venir. Pero no basta con venir, tienen que participar un poquito más. ¿Ya? Chiquillos, recuerden que mañana voy a subir la prueba para tener 3 días y 3 horas. ¿Ya? Nos vemos, chicos. Chao, chao, que estén bien. Chao, profe, gracias. Chao, estimado, cuídense, que esté bien. Gracias a ustedes.